aquí Mitlantecutli. En Historias al Atardecer les vengo a contar esta historia personal. Quería contárselas cuando hay luz. En un momento más voy a descender, pero antes de que se nos vaya la luz del día, les quiero contar esta historia porque esta es única, no la he contado en YouTube. Es importante contarla de viva voz. Voy a tratar de que se conecten con esta historia. Esta historia me pasó a mí por ahí del año 2004. Ya había comentado que yo tenía un trabajo, que yo era repartidor, fui repartidor en bicicleta. Y esta historia me ocurrió cuando trabajaba en el restaurante de Don Pablo. Recuerdo muy bien, ¿no?, la historia. Don Pablo, que ya descansa en paz, pero tenemos a Síndrome, ¿no? Saludos hasta Monterrey, amigo, sabes que te aprecio, siempre seguimos siendo camaradas, nos une el rock y el skateboarding. Bueno, vamos a relatarlo. Recuerdo mucho cuando llegó un pedido. Pablo me dijo que era un pedido grande, ¿no? Eran como 10 comidas, que para ese entonces pues era una cantidad fuera de lo normal. Normalmente siempre se compraban 3 a lo mucho, 3 comidas, 3 charolas de comidas. Era un gran pedido, pero nosotros teníamos un rango, ¿no?, de entrega en un perímetro. Y recuerdo que la zona de la dirección donde me mandaron pedir esas comidas está fuera del rango, por lo tanto estaban dispuestos a pagar un poco más. Me acuerdo que se nos hizo muy raro, ¿no?, que pidieran tantas comidas y fuera del área. Sin embargo, pues mi jefe, don Pablo, me dijo, bueno, pues ten cuidado y cualquier cosa, pues ya sabes, aquí estamos. Significaba que me daba su apoyo. Entonces me acuerdo que tomé las 5 charolas, las puse de un lado en una sola bolsa y otras 5 y me fui, no me fui despacio. Fui a entregar otro pedido que estaba cerca y en el trayecto hice como 5 minutos. Justo cuando ya estaba yo llegando, se me hizo muy curioso porque es una zona céntrica en Monterrey, justo en el centro de la ciudad, cerca de la Alameda. Es la única que existe, ¿no? Para los que son de allá sabrán más o menos por dónde es. Y me acuerdo que me fui por la calle de Aramberry y estaba yo cerca de llegar. El chiste es que hubo un instinto, hay algo que te informa que algo no está bien. Qué bueno que tomé esa iniciativa, le seguí, le hice caso a mi instinto. Fue cuando llegué y recuerdo mucho la fachada. Era una puerta que no tenía chapa ni siquiera se veía por dónde se podía abrir. Parecía una puerta muy pesada, toda de acero. Y lo que me llamó la atención de esa casa, me acuerdo que eran paredes blancas, era una pared blanca. Yo digo que medía unos 10 metros de largo. Y justo en medio había unas pequeñas escaleras, como 2 escalones. Y estaba en la parte de arriba estaba una pequeña cámara de vigilancia, pero era una cámara de vigilancia, estamos hablando de 2003, no existía la tecnología de las cámaras que se venden portátiles, eran las cámaras de antes, las como de los bancos, era una cámara grande y estaba fija, pero parecía que estaba prendida. Me acuerdo mucho que me quedé viendo a la cámara y busqué el timbre, ni siquiera tenía timbre, entonces realmente llegué. Y lo primero que hice es tocar la puerta, como cualquier otra casa, ¿no? Toqué la puerta y justo en el momento en que toqué, se abrió la puerta, pero esas puertas que tienen como que una forma de cerrar electrónica. Entonces sonó el que se abrió, ¿no? Entonces ya empujé y ya dije buenas tardes, y abrí un poquito y se veía mucha oscuridad en la parte de adentro. Como yo venía en el sol, realmente me cegó por unos segundos. Y la bici como que me llamó la atención. Dije, pues, sé que si tengo que entrar voy a dejar la bici. Y por alguna razón no me dio muy buena espina. Agarré la bici y la volteé y la puse en la puerta. Como una especie de tranca, ¿no? La dejé ahí y agarré la comida. Y ya iba yo con las 2 manos ocupadas y ya iba diciendo buenas tardes. Buenas tardes. Estaba yo buscando a ver quién me contestaba. Nunca se me va a olvidar porque hasta he tenido
sueños recurrentes, pesadillas. En los primeros días de ese evento fue algo muy difícil para mí. Es terror citadino, terror cotidiano, y lo platico porque es algo que ese tipo de situaciones sí dan miedo, más allá de las historias que normalmente cuento que tienen que ver con lo paranormal. Esta es una situación que salió, que se iba a salir de control. Bueno, se los voy a tratar de explicar. Yo venía caminando justo cuando dejé la bici. Yo nunca lo voy a olvidar porque era un pasillo largo, como de unos 15 metros de largo, y del lado izquierdo y del lado derecho yo tenía como 1,5 metros de espacio para caminar en ese pasillo, y del lado derecho y del lado izquierdo existía como cuando vas a los baños públicos, que hay muchas puertas como si fueran baños, pero recordemos que los baños tienen como una separación en la parte de abajo que se puede alcanzar a ver quién está ahí, pero eran como puertas improvisadas donde estaban un tanto deterioradas, abandonadas. No alcancé a ver nada abajo, parecía que estaban abandonadas de muchos años, estaban hasta oxidadas en la parte de abajo. No recuerdo los colores, fue hace tanto tiempo. Estaba un poco ciego porque les comento que venía de la luz y entré a la oscuridad. Tardé en asimilar y fui caminando. Yo sentía humedad, sentía como que había agua, estaba mojado. Extraño, ¿no?, que estuviera mojado. Entonces seguí caminando y justo ya al final del pasillo alcancé a ver como una ligera luz. Entonces me acerqué poco a poco, empecé a decir igual, buenas tardes, la comida. Me fui acercando y yo honestamente tenía miedo porque nadie contestaba, y todo ese lugar no sé qué era muy extraño. Nunca había entrado en un lugar así. Poco a poco me fui acercando y justo cuando empecé a dar vuelta alcancé a ver un lugar grande, ¿no?, como una sala, como la sala de una casa, pero era grande. Y en esa sala me llamó la atención porque había un árbol de Navidad, un pino artificial, lleno con todas las esferas, todo estaba muy grande, me diría como unos 2,5 metros. Y lo curioso es que ni siquiera nos acercábamos a la época navideña, estábamos por ahí por la mediación del año, junio, julio, ni siquiera estábamos cerca. Y todo ese árbol de Navidad estaba lleno pues abandonado, como si se hubieran ido en 15 años. Todo se veía así empolvado, todo viejo, todo sucio. Y justo en lo que me fui acercando, en el piso estaba tirado muchas... Yo desconozco exactamente qué tipo de productos sean, pero eran como cuando abres material de hospital, como jeringas o cosas quirúrgicas, y tiras todo eso, lo tiras en el piso, pero ya tenía mucho tiempo ahí, como que hasta el papel se veía medio amarillo. Lo puedo detallar porque recuerdo, la escena, recuerdo lo que vi, me impactó mucho ver eso. Y justo cuando di vuelta, como a unos 3 metros de mí, estaba una camilla de hospital, y más allá había más camillas, y no alcancé a ver a nadie, estaba la luz prendida, todo estaba por luz artificial, y sí, realmente ya no quise ni siquiera decir nada, porque creo que ya me habían escuchado, porque ya habían abierto la puerta, era obvio que sabían que yo ya estaba dentro. Simplemente me quedé con las 2 comidas, viendo hacia la nada, quién era, quién podía salir. Lo que me impactó es ver eso, vendas, no vi sangre, simplemente vi mucho producto como si hicieran algo ilegal. No vi sangre, no vi gente, pero ahí es donde viene la sorpresa, porque escuché que gritaron, ¡agárrenlo, agárrenlo! Y es cuando yo ya supe que había algo malo ahí. Entonces agarré la comida y la aventé, la tiré así, la aventé y corrí. Y no se me va a olvidar porque recuerdo el efecto cuando corres, como el efecto de la cámara, que se movía tan. La puerta la empecé a ver lejos y de repente ya cerca, porque ya estaba yo llegando a donde dejé la bici, que afortunadamente dejé la bici ahí.
O sea, realmente eso me salvó la vida. Recuerdo que, no sé, todo pasa tan rápido que me aventé hacia la bici, le agarré el manubrio, brinqué, salté hacia esos 2 escalones. Yo no recuerdo dolor, simplemente que le di con todo. Le di con todo y para no regresar me entré de las calles y le di mucho, muy rápido. Llegué transparente al negocio. Recuerdo que don Pablo me dijo, ¿qué pasó? Dime, ¿qué te pasa? A ver, siéntate, siéntate. Ya me trajeron un refresco. Y sí estaba yo muy, muy agitado, muy nervioso. Tardé en hablar. Realmente trato de procesar qué sucedió, qué hacían ahí. Esa es la duda que siempre me va a quedar. Eh, Fue algo que sí me dio miedo. De las pocas cosas que me han dado miedo es eso, de saber que pudiste haber muerto, que tal vez otras personas fueron, que tal vez otros repartidores llegaron, que era una cosa clandestina, que probablemente pasan por mi mente tantas cosas, venta de órganos, sacrificios, tantas cosas que pueden imaginarse. Y se los comparto porque es una historia que me impactó, que no puedo entender. Tardé mucho tiempo para volver a pasar por ahí. Sucedió que años después volví a ir a enfrentarme a ese tipo de situación porque yo no entendía por qué ya no quería pasar por ahí. Fue muy traumático. Hizo que no me pasó nada. Pero después, ¿en qué termina esa historia? Que todo lo demolieron. No sé si llegaron a encontrar qué hacían ahí, pero lo hicieron un estacionamiento. Todo estaba destruido, todo. Y era un área enorme. Lo he buscado por Google Maps y sigue ahí el estacionamiento. Y quién sabe qué sucedió ahí. Cuántas personas no les habrá pasado algo. Y esto es algo real que viví. Y estas historias son las que dan más miedo que las que me han contado, ¿no? De todo tipo. Y por eso se las comparto. Ya pasó hace muchos años y con mucho gusto les respondo todas sus preguntas que quieran, porque es algo que es impactante y yo quería compartírselos. Así es que eso es todo. Esta es la historia de la puerta misteriosa. ¿Okay? Y estamos viendo. Hasta luego, saludos.